Facebook y YouTube. Jeremías capítulo 29, vamos a leer la palabra, 23, 29, vamos a leer la palabra del Señor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Leemos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno y soberano Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por darnos un día más de vida y el privilegio, Señor, de oír tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la sabiduría, el entendimiento, Señor, y la capacidad de comprender todo lo que en esta mañana tú deseas enseñarnos. Señor, declaramos que tu palabra prosperará en nuestros corazones y hará todo aquello para lo cual usted la envía. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Dele la gloria al Señor. En la primera entrega de esta serie hablamos de algunas generalidades de la palabra del Señor. Hablamos de cómo ella ha sido no solamente un libro, sino una colección de libros que se ha mantenido a través del tiempo. Más de 1500 años duró la construcción de lo que hoy tenemos en nuestras manos llamado la Biblia. 66 libros que se encuentran en esta gran biblioteca. Y esos libros que se encuentran allí son libros que están divididos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Son los dos pactos a través de los cuales Dios ha obrado con el hombre. En el primer pacto, Dios obrando con Israel, y en el segundo pacto, Dios obrando con su iglesia, a la que pertenecemos todos aquellos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador en todo lugar, en todo tiempo y en toda edad. Estos 66 libros que tenemos nosotros son 66 libros que tienen un contenido muy rico, porque ellos hablan no solamente de la existencia del ser humano, del origen, de dónde proviene el ser humano, sino que también desarrollan todo el propósito o el plan que Dios tiene para el hombre. Muchos libros tratan de explicar el origen del hombre, pero ninguno de ellos traza el propósito del hombre. La Biblia no solamente nos explica el origen del hombre, el origen de la creación del universo, sino también el propósito y destino final que Dios, el Creador soberano, tiene sobre todas las cosas. Por eso, si usted desea en la vida caminar bajo propósito y tener una identidad clara de quién es usted, usted tiene que obligatoriamente remitirse a las palabras del Señor. Nadie en esta tierra podrá cumplir el propósito de Dios a menos que conozca la palabra del Señor. Esta es la que te va a dar la luz suficiente para que en cualquier etapa de tu vida no te pierdas. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay ningún otro libro que te arroje tanta luz como la Biblia. ¿Por qué? Porque es un libro que tiene el conocimiento, pero no el conocimiento de la ciencia humana, sino el conocimiento de Dios. Y la Biblia dice que este es el conocimiento más importante que todo hombre debe poseer: conocer a Dios. Jesús dijo que en eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el Dios verdadero, el Padre de toda la creación, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que cuando usted conoce a Dios y conoce a aquel que Dios envió, usted va a descubrir su propósito. Es indispensable entonces que para cada etapa de la vida usted tenga herramientas. ¿Por qué cometemos tantos errores en la vida? Porque no sabemos cómo tomar decisiones. La mayoría de nosotros tomamos decisiones basadas en lo que pensamos,
en nuestros propios razonamientos que a la verdad, dice la Biblia, tienen cierto valor, pero en nada se comparan a los pensamientos del Señor. La Biblia dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Dice la Biblia, así como están de lejos los cielos y la tierra, así están mis pensamientos de los tuyos. Entonces, si tú quieres vivir una vida por encima del estándar, tienes que decidir renunciar a tu forma de pensar y comenzar a conectarte a la forma de pensar del Señor. Si logras entender ese pensamiento de Dios que ha sido revelado en su palabra, es decir, lo que Dios piensa está aquí, lo que Dios dice de nosotros está aquí, el diseño, el plan para el hombre, todo está aquí. Yo necesito vivir entonces bajo este estándar, el que Dios ha trazado. ¿Por qué? Porque tú eres imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, que Él te creó con un propósito, que hay una voluntad por la cual tú fuiste creada. Entonces, qué triste sería que la vida se te fuera sin saber para qué naciste. No naciste solamente para crecer, reproducirte y morir. Vivir bajo ese sentido sería vivir igual que la planta. Y nosotros no somos plantas, ni somos animales, somos seres creados a la imagen de un Dios glorioso que tiene un plan y un propósito grande para nosotros. Vamos, alguien que diga, el Señor tiene un propósito conmigo. Y lo más lindo de todo esto es que la Biblia dice que Él cumplirá su propósito en nosotros. Entonces necesito conocer este propósito. Estas palabras que están escritas en la Biblia, Dios como autor general de la Escritura, la inspiró, dice la palabra, a través del Espíritu Santo. Él le habló a hombres y esos hombres fueron los que plasmaron las letras que tenemos hoy en nuestra Biblia. Para elaborar este libro se utilizaron todas las herramientas literarias que usted conoce, así como las de cualquier libro. Las figuras lingüísticas, los métodos literarios, todas las formas literarias que conocemos están aquí en la Biblia. Y una de esas figuras lingüísticas que se utilizaron para construir la Biblia, y me imagino que al mencionarlas ustedes se van a remitir rápidamente a cuando estuvieron en el colegio en el área de español. ¿Cuántos se acuerdan del símil, de la metáfora, de la prosopopeya? ¿Cuántos se acuerdan de todas esas figuras lingüísticas, verdad? Algunos de ustedes perdieron el examen, otros tienen cara de que eran buenos en español. Esas figuras lingüísticas que aprendimos cuando éramos niños y estábamos en el colegio se aplican a la Biblia. Así que vas a encontrar en la Biblia metáfora, vas a encontrar símil, vas a encontrar comparación, vas a encontrar todas esas figuras lingüísticas. El versículo que leímos ahora en Jeremías capítulo 23, versículo 29, precisamente contiene un símil. Dice la Biblia allí, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Recuerde que siempre que encuentre dos objetos, ideas o elementos unidos por un cómo, hay una figura literaria. Esa figura literaria es una comparación. Así que el texto dice, no es mi palabra como fuego. Entonces, si quiero entender cómo la palabra es fuego en mi vida, tengo que utilizar el símil y irme entonces al fuego, comenzar a ver las características del fuego para poder entender cómo la palabra es fuego en mí. Así que el Señor dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, había un conflicto bien complicado, que no es un conflicto antiguo, o es un conflicto antiguo pero también es moderno. Y es un conflicto que hoy vemos en todos lugares donde se predica la palabra del Señor. Gente que adultera la palabra del Señor. La Biblia dice que usted tiene que desear la leche espiritual no adulterada. Imagínese lo peligroso que es cualquier líquido adulterado. Cualquier sustancia adulterada puede provocar una mortandad. Hace unos días, precisamente en nuestra hermosa ciudad de Barranquilla, presenciamos un evento donde la gente tomó un licor adulterado. Si de por sí siendo licor ya es malo, ahora imagínense adulterado. Es un veneno. Y murieron no sé cuántas personas, pero creo que 14 o 15 personas murieron por consumir algo adulterado.
Eso podría pasar si se consume leche adulterada o cualquier producto que sus condiciones químicas no sean las originales. Entonces la Biblia dice que también ella puede ser adulterada y que hay hombres que adulteran la palabra. Así que el Señor en este capítulo está precisamente hablando primero en contra de los pastores que adulteran la palabra y segundo en contra de los profetas que adulteran la palabra. Primero los que no enseñan la palabra correctamente y segundo los que dicen lo que Dios no ha dicho. Y por eso el Señor está contra ellos y dice: estoy contra ustedes porque han hurtado mis palabras y han endulzado mi palabra y han dicho lo que yo no quiero decir y han usado mi nombre para decir cosas que yo no he dicho. Y dice la Biblia que lo hacen con lisonjas y lo hacen con salamería. Y es importante que usted entienda que si bien la palabra de Dios está cargada de muchas promesas y todas esas promesas que Dios nos da al final terminan redundando para nuestra bendición, no puedes ignorar también que Dios a través de la palabra también te va a corregir muchas veces y que Dios a través de la palabra te va a hablar fuerte y que Dios a través de la palabra va a confrontar tu pecado y Dios a través de la palabra cualquier desviación que tengamos nosotros en nuestra vida va a ser confrontada por la palabra. Entonces sería mentira decir que una persona que está viviendo fuera de la voluntad de Dios, el Señor le va a endulzar. No, no le va a endulzar. Dios habla claro. Y Dios cuando habla es entendible. Cuando uno no entiende al Señor pueden pasar dos cosas. Uno, que no tenga uno el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios, o sea el hombre carnal, cuando está frente a las cosas de Dios le parecen una locura. Así que cualquier enseñanza que provenga de la palabra de Dios te parecerá una locura si no tienes el Espíritu de Dios. Segundo, quizás no tengas la capacitación para que alguien te explique la palabra. Y por eso vienes a la iglesia, porque en la iglesia vas a encontrar maestros que te expliquen la palabra. La Biblia dice que ella es como espada, pero si no hay quien use la espada sola no puede hacer nada. Ella es como un martillo, pero si no hay quien use el martillo no puede hacer nada. Es decir, se necesita alguien que también sepa usar la herramienta para que te enseñe a ti a usarla. Pero imagínate, si este es el lugar donde vienes a aprender la palabra del Señor y quienes te enseñan la palabra de Dios no te la enseñan bien, entonces imagínate cómo estaríamos de mal si el lugar donde vamos a buscar la medicina, en vez de medicina nos da un veneno. Entonces el Señor dice: estoy contra todos estos maestros. Estoy contra todos estos falsos profetas, que lo único que hacen es endulzar el corazón de las personas y no predicarles la verdad. Y hay un altísimo riesgo cuando tú no oyes la verdad, porque no escuchar la verdad puede llevarte directamente a la mentira. Y la mentira te puede llevar a la condenación de tu alma y te puedes perder habiendo estado en la iglesia. Entonces necesitas tener tu comunión con el Espíritu y conocer también la palabra del Señor. Lo bueno que Dios hace con nosotros es que nos da su Espíritu. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Pero para que el Espíritu de Dios te guíe a toda verdad, tú tienes que tener comunión con el Espíritu. Es decir, si tú no oras, va a ser muy difícil que el Espíritu te oriente. Si no tienes una vida de comunión con Dios, va a ser muy difícil que el Espíritu Santo te oriente. Pero cuando tienes ese deseo y comienzas a buscar la presencia de Dios, a anhelar la presencia de Dios, entonces el Espíritu de Dios no va a dejar que te pierdas. El Espíritu de Dios no va a dejar que nadie te engañe. El Espíritu de Dios no va a permitir que nadie te haga tropezar. Y le damos la gloria a Dios por su Santo Espíritu que vive en nosotros, porque gracias a Él podemos tener luz. Y Él nos afirma en la verdad de la palabra del Señor. Él va a decir en tu corazón amén. Antes de que el amén salga de tu boca, el Espíritu de Dios te va a decir allá adentro amén. Lo que ese hombre está diciendo, lo que esa mujer está diciendo, eso proviene de mí. Pero si de seguro lo que yo estuviese predicando no viniera de parte del Señor, el Espíritu Santo cerraría tus propios oídos para que no me escucharas. ¿Por qué? Porque el encargado de guiarte a toda verdad es Él. Entonces nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad contigo de enseñarte correctamente la palabra del Señor. El texto que estamos leyendo, vamos a entrar entonces ahora sí a entender el texto. Dice la Biblia: no es mi palabra, dice el Señor, como fuego. ¿Cómo es la palabra? Como fuego. Entonces Dios, aprovechando que estamos en este mes de la Biblia, ¿cuántos sabían que este es el mes de la Biblia? La mayoría piensa que es el mes de las brujas.
pero es el mes de la Biblia y las brujas se vencen con la palabra del Señor. Así que si usted tiene la palabra de Dios, no importa qué arma venga contra usted, ninguna va a prosperar. El antídoto para todo esto es la palabra del Señor, porque en ella opera la presencia de Dios. Dice el texto: no es mi palabra como fuego. Cada vez que nosotros oímos la palabra del Señor, ella tiene diferentes formas de obrar en nuestra vida. Traiga a su mente el fuego. ¿Para qué sirve el fuego? El fuego no solamente sirve para quemar, no solamente sirve para destruir. El fuego tiene muchos usos, y el Señor utiliza el símil para que tú, que eres conocedor del fuego. ¿Alguno aquí se quemó alguna vez con fuego? ¿Alguno aquí se quemó con fuego? Y el día después que se quemó, ni más nunca le volvió a meter la mano. Cuando uno estaba pequeño, uno era bien necio, y uno cogía la estufa y le metía el dedo y la mechera a ver si quemaba. Y después de habernos dado buenos quemones, aprendimos que el fuego quema. Pero no solamente el fuego quema, el fuego también calienta. Cuando la gente está en medio del frío, ¿qué busca? Fuego, una fuente de calor, porque el fuego también es una fuente de calor. Los metales, para poder ser refinados, ¿con qué se refinan? Con fuego. Entonces el fuego tiene muchas aplicaciones en la vida del ser humano, y vamos a ver cuáles son ellas y las vamos a aplicar a la palabra del Señor. Lo primero que en esta mañana vamos a aprender es que la palabra de Dios es como fuego que puede calentar. Es fuego que puede ¿qué? Calentar. Así que no pienses que la palabra siempre viene a consumirte, a devorarte o a quemarte. No, muchas veces la palabra viene a calentarte, a calentarte del frío. Ese calentar de la palabra del Señor tiene que ver con el efecto consolador de la palabra del Señor. Muchas veces hay situaciones en tu vida que te desmotivan, que hacen que tu ánimo se apague y se enfríe. Y cuando vas a la palabra del Señor, lo que hace la palabra de Dios es avivar, y el calor de su llama te comienza a consolar. ¿Cuántos de ustedes atravesaron por situaciones dolorosas, donde no encontraron ningún tipo de medicina o nada que pudiera calmarles el dolor? Porque cuando el dolor viene, el dolor muchas veces con las palabras no se calma. Cuando estamos en un funeral y alguna persona ha perdido un familiar, es tan complejo, porque por más palabras que uno como hombre pueda decir, el dolor no se va, el dolor permanece allí. Pero ¿qué podría aliviar ese dolor? ¿Qué podría de alguna manera apaciguarlo? El Señor dice su palabra. En el Salmo capítulo 119, versículo 52, David estaba atravesando por una situación complicada. Y dice la Biblia allí en el Salmo 119, versículo 52, y aprovechamos, esta semana le enviamos un dato bien tremendo del Salmo 119. Es el capítulo más largo que tiene la Biblia. ¿Sí lo leyeron? El capítulo más largo que tiene la Biblia. El versículo 52 dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Esos juicios antiguos habla de la palabra del Señor, pero también de las decisiones que Dios tuvo cuando los enemigos persiguieron a su pueblo. Lo que el Señor te está diciendo en esta mañana y a través de la palabra es que cuando tú te remites a las palabras del Señor, ¿a quién buscas para oír cuando estás desanimado? ¿A dónde va tu corazón a refugiarse cuando estás desanimado? Hay personas que cuando están desanimadas buscan determinado tipo de música, y buscan música melancólica, música triste. El hombre que está adolorido va y busca la ranchera, busca ese tipo de melodías que están relacionadas con un estado de ánimo específico. Y por eso usted se da cuenta que en las cantinas, en todos estos lugares donde la gente va después de un despecho, ¿qué tipo de música encuentra ahí? Ese tipo de música que está alineada espiritualmente a su emoción. Entonces el salmista dice que a él también le pasó así, que una vez tuvo una persecución, que estuvo angustiado, que también tuvo dificultades. Pero dice la palabra del Señor que él fue ¿a dónde? A la palabra de Dios.
Y cuando comenzó a leer la palabra de Dios, se dio cuenta de las cosas que Dios había hecho con los enemigos del pueblo de Israel. Y dice en la Biblia que al ver eso, su corazón se consoló. Su corazón se calentó. Su corazón volvió a recibir ese abrigo, porque el consuelo es una de las formas más tiernas que Dios tiene de obrar en la vida del ser humano. La Biblia dice que cuando Dios te consuela porque Él es Padre. Y ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. ¿Algún padre quiere ver sufrir a sus hijos? Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. Todo padre desea lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando usted sienta que ha perdido el ánimo, no se vaya a oír música que lo deprima más. No se vaya donde otros que están peor que usted. Usted tiene que ir a la fuente que le va a devolver el calor, la fuente que le va a devolver la vida. Y no hay ninguna otra llama tan poderosa que la palabra del Señor. El salmista dijo: oí tus dichos y me consolé. Alguien en esta mañana tiene que recibir esa palabra. Dios en esta mañana te da aliento, te dice: fuérzate, levántate, no todo está perdido. Si ayer lo hice con otros, hoy también puedo hacerlo contigo. El salmista comenzó a leer y vio que aunque tenía mucha gente en contra, Dios también había peleado por Israel en la antigüedad. Y escúcheme, si Dios peleó por Israel, si Dios les quitó todos los enemigos que tenían en contra, si Dios pudo pelear por David, también puede hacerlo por ti. Quizás hoy te sientes también angustiado. Quizás te sientes adolorido porque hay presión sobre ti, porque alguien te ha criticado, porque alguien te ha atacado verbalmente, o porque hay palabras que sencillamente te han golpeado como los golpes de una espada. El Señor te dice: mi palabra te da consuelo, mi palabra te alienta, mi presencia te levanta. Yo soy el que levanto tu cabeza. No hay razón para que estés con la cabeza enterrada. El Señor dice: yo soy el que levanto tu cabeza. Yo soy tu castillo. Yo soy tu fortaleza. Yo soy el muro al que te puedes apoyar. Si sientes que las fuerzas se te han acabado, hay palabra de Dios en esta mañana para levantarte y decirte: el Señor está contigo. No te ha dejado, no te ha abandonado. Él pelea por sus hijos. Él es el Padre de toda consolación. Hoy tu ánimo tiene que levantarse. Si has sentido que la desmotivación porque las cosas en la semana no salieron bien, pasó la quincena y no pagaron, el Señor te dice: hoy llénate de ánimo, levántate con nueva fuerza. Esta será una semana diferente. La gracia del Señor estará contigo. Cosas mejores ocurrirán. Tienes que comenzar a apoyarte en la palabra del Señor y ella comenzará a darte la fe, que será como el fuego que va a traer el calor en medio de la fría tormenta. El Señor dice que su palabra es como fuego, pero no solamente es fuego para calentar, sino que también es fuego para quemar. Dígalo conmigo: la palabra de Dios no solo calienta, sino que también quema. Pastor, ¿y qué quema la palabra del Señor? ¿Cuál es el efecto de quemar de la palabra de Dios? Cuando nuestras conciencias y nuestros pensamientos están lejos de la voluntad del Señor, entonces la palabra de Dios va a actuar en tu mente como un fuego que va a quemar la mala conciencia, como un fuego que va a quemar la mala expectativa, como un fuego que va a arrasar y va a consumir con todo aquello que quiere meterse en tu mente que no es la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces leyendo la palabra de Dios fuiste confrontado sobre una decisión que ibas a tomar y sentiste que Dios te metió un freno? Sentiste que Dios te dijo: no es por allí. ¿Por qué? Porque su palabra es como fuego. Ella quema y consume cualquier cosa que no te lleve a hacer la voluntad del Señor. Es por eso que cuando tú vas a la palabra de Dios, encuentras en ella la válvula de escape, la puerta de salida, la luz al final del túnel. Muchas veces nosotros llenamos nuestra mente de ideas equivocadas. Quizás cuando alguien te hace algo, piensas enseguida en la venganza, y los planes de venganza vienen. Yo también le voy a hacer esto. Con esa no me quedo. Pero cuando oyes la palabra del Señor y vienes a la iglesia, o sencillamente te sientas en tu cama a leer la palabra de Dios, sientes que Dios te habla y te dice:
La venganza no es tuya. Déjame que yo soy el que trabajó. No trates de ser Dios, porque yo soy Dios, dice el Señor. Yo tengo control de todas las cosas. Recuerda que Dios sobre ti es soberano. No hay nada que tú puedas hacer que sea superior a la obra de Dios. Es más, hay muchas cosas en las que te vas a quedar corto, porque para el hombre hay cosas imposibles, pero para el Dios de la Biblia nada es imposible. Tienes que aprender a confiar en su palabra. Su palabra te dice qué es lo que Él desea para ti. Muchas veces vas a sentir que la palabra de Dios te quema por dentro, te consume por dentro. Dos venían caminando con Jesús resucitado, y dice la Biblia que mientras Jesús caminaba con ellos y les compartía la palabra, un fuego ardía en sus corazones. Ellos no podían ver a Jesús, pero las palabras que salían de la boca de Jesús estaban consumiendo algo. ¿Y qué era lo que estaba consumiendo? Los pensamientos que ellos tenían. Su líder acababa de morir y estaban pensando en renunciar, y comenzaron a hablar de Jesús como si Jesús hubiese sido una noticia de un periódico de ayer. Jesús comenzó a darles la palabra, porque Jesús es noticia actual. El poder de Dios es para ti hoy. Y Él quería con sus palabras mostrarle a ellos que Él no solo murió, también resucitó. Y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Tu fe no está puesta en un Dios que está muerto ni crucificado. Tu fe está puesta en un Dios que resucitó, que se levantó victorioso, que la tumba no pudo contener. Si Él tuvo poder para resucitar, imagínate el poder que tiene para obrar contigo a tu favor. Dios quiere quemar todo lo que en tu mente está, que te aleja de la voluntad del Señor. Todo aquello que desagrada a Dios, la palabra del Señor lo va a quemar. Muchas veces, al igual que usted, yo también estuve siendo expuesto a la palabra de Dios, y sentí como que el predicador sabía parte de mi vida, como que se había dedicado a averiguar algo, y eso seguro alguien le contó a la hermana lo que me pasó esta mañana. Pero no, mis hermanos, no es el hombre, es el Espíritu de Dios que conoce tu corazón y sabe que hay cosas dentro de ti que tienen que ser consumidas. Hay deseos que no están bien en tu alma y tienen que ser consumidos. Hay ideas que no están bien y tienen que ser consumidas, porque ellas no son la voluntad de Dios para ti. Y cuando algo no es la voluntad de Dios para nosotros, dentro de nuestro corazón actúa como si fuera paja, como si fuera leña seca. Y cuando la palabra de Dios viene, ella viene a quemar todo lo que no proviene del Señor, toda paja, toda leña, toda cizaña contaminante. La palabra de Dios va a comenzar a arrancarla. Porque ese es el trabajo de la palabra del Señor, quemar todo lo que no sirve. Cuando un terreno se va a sembrar, lo primero que hay es quitarle la maleza. Y Dios, en esta mañana, el Espíritu Santo va a comenzar a quitar maleza de tu mente, ideas preconcebidas, pensamientos que no son de Dios, cosas que no son del Padre. El Señor las va a comenzar a quitar. ¿Sabe por qué? Porque su palabra es fuego. Fuego que quema y que consume. La Biblia dice que la obra de todos los hombres será presentada delante del Señor, y a través del fuego será probada. El fuego, por tanto, según lo que la Biblia dice, consume las ideas que el hombre tiene en la mente, ideas que no provienen del Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 8, quiero que por favor lea conmigo los versículos 1 al 9. Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 1 al 9, dice la Biblia que cuando Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, ¿qué hacía? Les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés
apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 9, versículo 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oírlo, ¿qué pasó cuando oyeron las palabras de Jesús? Dice la Biblia, fueron acusados por sus propias conciencias. Y dice la Biblia que cuando fueron acusados por su conciencia, salían de uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Noten cómo las palabras del Señor sobre estos hombres, lo que el Señor les dijo, ¿qué pasó? Fue como un fuego en sus conciencias. Comenzó a quemar esos deseos inadecuados que tenían en su mente. Tenían en su corazón el deseo de la venganza, de destruir a aquella mujer. Irónicamente, no trajeron al adúltero, solo a la adúltera. Porque cuando el hombre se deja llevar por su mala conciencia, piensa que está haciendo un juicio correcto. Sin embargo, se convierte en un ser imparcial, injusto. Y no solamente estaban trayendo a la mujer, estaban cometiendo una injusticia, porque el castigo debía ser para dos, no para uno. Así que el Señor le dijo: el de ustedes que esté libre de pecado, que se agache y tome la piedra y la lance. Porque los hombres muchas veces califican el pecado de acuerdo a sus conveniencias. Y escúcheme, no hay pecado grande ni pequeño. En la Biblia pecado es pecado. No hay pecado liviano ni pecado grueso. Es pecado. Y es tan pecadora la mujer que estaba en adulterio como ellos que tenían en sus conciencias la suciedad de sus mentes, el deseo de venganza, la ira, el enojo, el odio que tenían por dentro, que los estaba carcomiendo. Era un pecado quizá más peligroso que el de aquella mujer. Pero Jesús les dijo: lance la piedra el que esté libre de pecado. Y dice la Biblia que esa palabra en su mente acusaba sus propias conciencias. Muchas veces sentirás que la palabra hace lo mismo en tu vida. Quizás hay acciones o pensamientos que tienes allí guardados que no son de Dios, que sabes que no te van a producir un bien. Decisiones que al tomarlas van a traer mal a tu vida. Y la palabra del Señor está allí, porque muchas veces nosotros no somos capaces de nosotros mismos poder juzgarnos. Qué fácil es señalar a otros, pero qué difícil es señalarnos a nosotros mismos. Qué fácil es ver los errores en los demás, pero qué difícil es ver nuestros propios errores. Así como ninguno de nosotros se acusará a sí mismo ni reconocerá sus errores, la palabra del Señor hará el trabajo por ti. Te mostrará lo que está mal dentro de ti. Y cuando la palabra de Dios venga a tu vida como fuego y sientas el quemonazo dentro, entonces dale gracias al Señor, porque hay cosas que tienen que ser destruidas para que haya vida. Hay cosas que tienen que ser arrancadas para que la buena semilla pueda producirse y germinar. Hay cosas que tienen que ser quitadas para que lo nuevo pueda revivir. Y en esta mañana el Señor te dice: quiero que mi palabra sobre tu vida también sea ese fuego que consuma toda la maleza, que no deja crecer el trigo, y que entonces la semilla eterna que ha sido sembrada en tu corazón produzca vida para gloria y honra del Señor. Declaro por la palabra en el nombre de Jesucristo que todo pensamiento incorrecto, todo pensamiento que no esté en la voluntad del Señor será consumido como fuego, y en tu buena tierra solamente crecerá la buena semilla. Dígale al que tiene a su lado: en tu buena tierra crecerá la buena semilla. Dile: tienes una mente brillante. Dile: tan brillante como la frente del pastor. No tengo la culpa de tener cutis graso.
Tienes una mente brillante, así te creo Dios. No permitas que tu mente almacene cosas que no deben estar ahí. Tu mente no es un bote de basura. Ni permitas que otros te conviertan en el basurero del barrio. No aceptes que gente dañe tus pensamientos. Afínalos con la palabra del Señor. Y cuando sientas que hay algo que está mal en tu mente, ve a la palabra del Señor. Este va a ser el fuego que va a quemar lo que tenga que quemar. Y este fuego es tan poderoso que ni cenizas deja. Así de poderosa es la palabra del Señor. Lo tercero es que la palabra de Dios es como fuego. Fuego que purifica. ¿Cuál es el primer fuego? ¿Recuerdan el primer fuego? El que calienta. Segundo fuego, el que quema. Tercer fuego, el que purifica. Malaquías capítulo 3, versículo 2 al 3. Libro de Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 3. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Dice la Biblia que en el final de los tiempos el Señor traerá a los hijos de Leví, haciendo referencia a la familia de los que le sirven. Esa palabra se aplica a todos nosotros los que servimos al Señor, que somos siervos de Dios. Pero dice la Biblia que antes del Señor ejecutar el juicio sobre las naciones, traerá primero a los que le sirven. Y entonces dice la Biblia, los afinará como a plata. Los afinará como se afina el oro. ¿Y cómo se afinan estos metales o se refinan estos metales? Con fuego. Ese fuego que purifica es tan poderoso que aísla la escoria, todo lo que no es natural del metal. Si usted toma un metal y lo llena de tierra o le pone barro encima y usted lo mete al fuego, usted podrá ver en ese proceso de purificación cómo el barro se separa y cómo el metal queda limpio. ¿Cuántos han visto algún proceso de fundición? Y cuando el metal está hirviendo, que está líquido, entonces quien está trabajando en el metal meten unos hierros y con ese hierro apartan como una nata, como cuando usted hierve la leche. Y esa nata es la escoria, lo que no sirve, o sea, lo que no es natural del metal. Para que el metal pueda entonces tener las condiciones, la pureza que se requiere para su uso, hay que limpiarlo primeramente. Y muchas veces la palabra del Señor actuará en nosotros como esa llama purificadora que va a sacar de nuestro corazón y de nuestra mente la escoria, la contaminación, todo aquello que no es natural en el metal. Mis amados hermanos, tenemos que permitir que la palabra de Dios entre. Recuerde la primera serie de esta enseñanza. Si tú no dejas que la palabra entre, ella no va a hacer ningún trabajo. Si tú la rechazas y dices, eso no es para mí, eso es para el hermano que no vino. Si tú dices, ay, se quedó mi hermano era el que tenía que oír esa palabra. Ay, se me quedó mi marido. Es que esta era para él. No, esta es para ti. Si quieres que sea para él, tienes que compartirle el link y que la vea él después. O sea que la palabra es para quien la está escuchando. Por eso la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque también hay gente que tiene oídos para oír y no oyen. Eso no es conmigo. Necesitas decir amén a esa palabra. No importa que la palabra sea como el fuego que te está purificando. Hay escoria que el alma produce en ese constante vivir
nosotros nos contaminamos. Aunque somos hombres y mujeres espirituales, podemos contaminarnos. La Biblia dice que hay contaminación del cuerpo, hay contaminación del alma y hay contaminación del espíritu. Cuando el hombre inclina su corazón a algo que no es Dios, está contaminando su espíritu con idolatría. Y la palabra del Señor vendrá a todo idólatra a decirle que solamente hay un Dios al cual debemos adorar. Que no hay ningún otro Dios diferente al que nosotros tengamos ni podamos adorar. Que Dios no comparte su gloria con nadie. Y que las estatuas no son más que obra de un artífice. Fueron creadas por un hombre, diseñadas por un hombre. El cuadro, la pintura, dice la Biblia, la escultura de madera o de metal, son obras del artífice, o sea, de un hombre. Pero nuestro Dios, dice la Biblia, ¿a qué compararemos a nuestro Dios? No hay nada en la tierra que se pueda comparar a Él. Por eso no podríamos hacer ninguna figura, ninguna forma de quién es Él. Es más, Él aborrece esas cosas, dice el segundo mandamiento. No te harás ninguna imagen para adorarla. No te arrodillarás a ellas, ni te inclinarás a ellas. No la reverenciarás, ni la adorarás. Porque yo soy el único Dios, dice el Señor. El Dios del cielo y de la tierra, el cual no necesita una imagen. Es tan poderoso que ni siquiera necesita hacerse visible para que podamos creer en Él. Bienaventurados los que creen sin haberlo visto. Así que cada vez que la palabra viene a tu vida, viene a refinarte. Hay cosas que te van a doler porque van a ser quemadas. Porque recuerda que la escoria está ligada con el metal hasta que el fuego entra. Cuando el fuego entra, la escoria se separa y el metal se purifica. Y entonces puede convertirse en una obra preciosa o en una gran herramienta o en algo o en un instrumento cuando está puro. Por eso el Señor, antes de usarte, necesita purificarte. Todos queremos servir a Dios, pero necesitamos primero ser purificados para el Señor. La Biblia dice que el vaso, antes de usarse, primero tiene que lavarse. Ninguno de ustedes tomaría agua en un vaso sucio. Por eso el Señor dice: si alguno se limpia de estas cosas. Pero ¿cómo nos limpiamos, hermanos? Nos limpiamos en la presencia del Señor. Nos limpiamos con la palabra de Dios. Por eso necesitas entender que vida espiritual no es un requerimiento que el pastor te impone, es una necesidad que tú debes imponerte a ti mismo. O sea, tú tienes que estar permanentemente creciendo en el espíritu. Tú tienes que tener vida espiritual. Tú tienes que todos los días leer la palabra. ¿Para qué? Para purificarte en ella. Es como meterte al fuego, sabiendo que de ese horno no vas a salir destruido, sino que vas a salir purificado, vas a salir refinado, vas a salir como la plata, vas a salir como el oro. Y cuando el metal está puro, entonces va a ser usado para hacer la mejor joya, para hacer el mejor elemento. A usted llegó a este lugar y el Señor lo ha venido purificando. Está sacando la escoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacer algo muy especial con usted. Dios quiere hacer algo muy valioso con usted. Solo déjese purificar. Duele y bastante, pero de eso se trata. De que todos los días algo que no sea de Él salga de nosotros, y que diariamente Él sea vertido en nosotros, y que Cristo se incremente en ti, que el Hijo de Dios crezca y te lleve a ser el hombre maduro, la mujer madura que necesitas ser para ser usado para su obra. El Señor con el fuego nos purifica. Esta mañana es una mañana para reflexionar sobre la obra de la palabra en nuestro corazón. ¿Qué tipo de fuego está haciendo para mí hoy la palabra? ¿Qué tipo de fuego necesito cuando sé que hay cosas que no están bien en mi vida? Cuando me siento triste y desmotivado, yo voy a ella para calentarme, para consolarme, animarme, para motivarme y seguir. Pero si hay cosas que no están bien, necesito que ella venga a quemar lo que no está bien. Si hay algo que está llevándome a contaminarme y a perder la esencia de lo que soy en Dios, necesito entrar al horno de fuego y que la palabra del Señor me purifique y me limpie. Hoy es una mañana para honrar al Señor,
y honrar también su palabra. Quiero invitarle a que se coloque de pie para que juntos oremos y aprovechar en esta preciosa mañana para invitarle a que se compre una Biblia. No son muy costosas, a menos que quiera una costosa. Téngala a la mano. Si todavía no tiene el dinero, si desea comprarla, Dios le va a dar el dinero para comprarla, como usted la quiere. Si todavía no lo tiene, por lo menos descárguela en el celular y todos los días cuando se levante, la primera aplicación que debe abrirse en tu celular es la Biblia. Todos los días. La primera aplicación que se abre en mi celular es la Biblia. No es WhatsApp ni Facebook, es la Biblia. Después de la Biblia que se abran todas las que quieran, pero primero la palabra del Señor. Necesito una palabra de Dios todos los días. Pastor, pero ¿y si esa palabra es fuego? Que me queme desde temprano. Necesito un quemón bien dado. Sobre todo si tuve sueños que no eran de Dios. Señor, quémame todos esos sueños malos. Necesito tu palabra. Iglesia, amen la palabra del Señor. Ella será el sustento cuando nadie esté contigo. Ella será la bandera que levantarás en medio de la batalla que hoy estás librando. Una palabra de Dios puede cambiar radicalmente tu existencia. Fue una palabra de Dios la que le abrió los ojos a Martín Lutero. Una sola palabra, un solo versículo, le hizo renunciar a toda una vida de idolatría y conocer al Dios vivo. Un solo versículo. Fue una sola palabra que envió Jesús sobre el siervo del centurión y fue suficiente para sanarlo. Entonces lea todos los días la palabra, porque de toda esa palabra que lee, una le va a transformar la vida, una le va a transformar la vida. Y cuando lea la palabra, ore y dígale: Señor, ¿qué me has querido enseñar con esta palabra? Y el Espíritu de Dios le va a hablar. Y usted va a comenzar a tener comunión con el Espíritu Santo. Vamos al Señor y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento, y que su fuego en esta mañana nos caliente, nos queme o nos purifique. Ore a Dios conmigo. Padre eterno y soberano, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva, eficaz, poderosa, que hoy me levantó, que hoy me dio fuerza. Gracias, necesitaba oír tu palabra, Dios. Dile al Padre: gracias porque me hablas. Gracias porque sé que no estoy solo. Gracias porque sé que tengo un Padre que me ama, que me dice todos los días que está conmigo. Un Padre que me corrige, un Padre que no me deja caer, un Padre que me sostiene. Espíritu de Dios, en esta mañana, sé tú, Señor, el que convenza de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Trabaja en nuestros corazones en esta hora, Dios. Y que tu poderosa llama arda, Señor. Que nuestros altares en esta hora, Señor, ardan de tu presencia. Ardan con el fuego santo de tu Espíritu. Señor, que tu palabra, Padre, hoy traiga el calor que necesitamos.